Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos hablando de diferentes temas de la realidad de nuestro país y ahora vamos a hablar un poco de la evidencia y las políticas públicas. ¿Por qué es necesario, por qué es relevante tener un conocimiento sobre estos temas en específico en función de las acciones que emiten los gobiernos continuamente y los impactos y las implicaciones que tiene en la sociedad? Es un gusto para mí recibir a Emil Salim, coordinador de capacitaciones del Centro para el Aprendizaje en Evaluación y Resultados para América Latina y el Caribe del Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE en México. Y también está conmigo María Elena Rivera, coordinadora del programa de estudios sobre políticas públicas de Fundaungo. Buenos días, bienvenida María Elena, qué gusto, bienvenido Emil, un gusto. Muchas gracias. Buenos días, Carlos, gracias. Gracias por tomar la invitación y estar conmigo por la mañana para hablar un poco de este tema, de la evidencia y políticas públicas. Y si les parece, empecemos un poco con esto, María Elena. ¿Qué entendemos por evidencia? ¿En qué consiste este concepto de evidencia y su vínculo con las acciones de los gobiernos? Cuando hablamos de evidencia nos estamos refiriendo a información que se produce a partir de investigación científica, investigación académica, confiable, de calidad. ¿Y por qué es necesario para el accionar de los gobiernos y la formulación, ejecución, implementación de las políticas públicas? Porque en políticas públicas solo tener buenas intenciones no basta, solo tener una intuición no basta. Son recursos de los ciudadanos que debemos asignar cuidadosamente en lo que sabemos que es lo que necesitan y cómo vamos a conocer qué es lo que necesitan a través de diagnósticos que ocupen metodologías rigurosas, que nos arrojen datos de calidad y que realmente nos den cuenta de las necesidades de la población. Eso es en el momento del diseño y la formulación de una política, pero es necesaria la evidencia a lo largo de todo el ciclo de la política pública. Cuando pasamos a la implementación y a la ejecución de una determinada intervención, programa que forme parte de una política, es necesario también contar con información que nos diga cómo va avanzando, cómo estamos monitoreando y dándole seguimiento para poder saber si estamos dirigiéndonos hacia los objetivos y hacia la meta que hemos trazado en el diseño y para también hacer correcciones de las desviaciones que puedan tenerse en el camino. Y luego es súper importante también en la evaluación, pero no solo la evaluación al final o ex post de una política, sino también necesitamos una evaluación ex ante que nos permita saber también si es pertinente y si vamos a llegar a los objetivos que nos hemos planteado con el diseño que estamos haciendo. Y cuando hacemos una evaluación ex post para saber si en efecto estamos alcanzando los resultados que nos trazamos que íbamos a alcanzar. Por lo tanto, saber si algo funciona o no y si vale la pena seguirle asignando todo tipo de recursos a una determinada política o programa. Menciona en su primera intervención, María Elena, Emil, que es importante que los gobiernos dispongan de datos, de información, de evidencia para desarrollar una serie de objetivos y de programas, de intervenciones en diferentes ámbitos de la actividad gubernamental. Y me da la pauta para consultarle esto, Emil, ¿por qué es necesario que los gobiernos dispongan de evidencia para tomar decisiones? Es decir, ¿cómo pueden ir también construyendo, obteniendo esa información más precisa para tratar de desarrollar las intervenciones más adecuadas y pertinentes? Pues bueno, en realidad pasa algo que ya mencionaba María Elena. Se trata de tender un puente entre el conocimiento científico que se va adquiriendo relativo a algunos de los problemas sociales, quizá el caso paradigmático sean los problemas de salud, y las decisiones públicas. Y me remito a un ejemplo. En Tanzania tenían un problema muy fuerte de malaria en población infantil. Entonces, bueno, había dos caminos de acción. Por un lado, se podía simplemente dar medicamentos y cosas similares a las familias, o por la otra, capacitar a los doctores y a los centros de atención de salud. Se tomó la decisión de seguir el segundo camino porque la evidencia indicaba que era la manera más adecuada para combatir la malaria. Y en 3 años, entre 2000 y 2003, la mortandad infantil a causa de la malaria disminuyó en casi 40%. Es decir, un resultado abrumador, muy bueno. Entonces, algo que nos permite pensar este tipo de ejemplos, este tipo de prácticas, es que la política basada en evidencia
la política, digamos, muy cerca de la ciencia y un poco alejándose de las ocurrencias de nuestros gobernantes nos puede llevar a tener mejores resultados sociales. Ese es un punto muy interesante, Emil, el hecho de cómo se acercan campos científicos con el día a día y las actividades que realiza un gobierno, que están expuestas a lecturas políticas, a lecturas partidarias, a lecturas culturales, que no digo que esté mal, es parte de la comprensión de las cosas, pero Emil, ¿cómo se tiende este puente entre este campo denominado científico para comprensión de la realidad con el campo político que tiene sus características y tiene sus particularidades? Sí, sin duda la política tiene sus dinámicas propias, ¿no? Más allá de lo que sería el ámbito de la administración pública o la gestión pública. Pero bueno, ¿cómo se puede tender este puente? Pues en realidad no hay una receta tal cual, pero muchas de ellas es con centros de investigación. Por ejemplo, fomentando que haya un debate público acerca de cuáles son los mejores caminos y las mejores acciones a tomar, que como bien decía María Elena, en una sociedad democrática son muy importantes. Es decir, la deliberación, el hecho de que haya condiciones de deliberación, de debate público sobre los asuntos públicos que aquejan nuestras sociedades, poco a poco tendría la tendencia de ir orillándonos hacia tener políticas públicas que se acerquen más a lo que nos parece que es lo más objetivo de los problemas. Ahora, como hay un asunto interesante también que quiero incorporar a la plática, María Elena, es ¿cómo se produce esta evidencia? Me ha mencionado que son necesarios para los diagnósticos, es importante para las intervenciones, en todo el momento de las políticas públicas, y también Emil mencionaba, es importante disponer de este ámbito científico para la acción de los gobiernos, porque eso les sustenta y le da la razón de ser de lo que hacen. El punto es acá, en el caso de El Salvador, si nos acercamos un poco a nuestra realidad, ¿cómo se produce esta evidencia? O lo voy a plantear de esta manera, se ha producido evidencia para tomar decisiones, no estoy hablando solo de este gobierno en particular, en este momento de la historia, sino en los últimos 25, 30 años. Sí. Bueno, creo que han habido avances, más que todo recientes, en producción de evidencia en la parte de monitoreo y evaluación. En la Semana de las Políticas Públicas con Base de Evidencia, en su primera edición que tuvimos el año pasado, contamos con la participación de Secretaría Técnica, con CETEPLAN, presentando los avances en el subsistema de monitoreo y evaluación, que se enmarca en todo un sistema de planificación, ¿verdad? Pero es algo muy nuevo, está en sus fases iniciales de implementación, y lo importante es que este tipo de esfuerzos trasciendan este gobierno y puedan consolidarse y profundizarse y permear toda la acción del gobierno, no que sea solo una iniciativa de una institución, ¿verdad? Sino que esté en realidad en la lógica de trabajo y en de todas las instituciones del gobierno, para que puedan tomar en cuenta toda esta información y en base a eso planificar y ejecutar las determinadas acciones. Pero también ayer presentaban sobre los objetivos de desarrollo del milenio, y tuvimos comentarista a la licenciada Dori Jaime de Secretaría Técnica, que también nos presentó los avances en el sistema de monitoreo del avance hacia los objetivos de desarrollo sostenible, por lo cual es también algo que está en implementación, pero es muy importante que se continúe. Y para esto, ¿qué se necesita? ¿Qué se necesita para producir esta evidencia? Son metodologías de investigación económica y social que contribuyen a la elaboración de este tipo de diagnósticos a través de encuestas, a través de entrevistas, procesamiento de datos, muchas veces datos administrativos que se están recopilando día con día en las instituciones, pero que no se utilizan para tomar decisiones, para informar esta asignación de recursos, que es tan importante, sobre todo en un país con las restricciones fiscales que tenemos. Y bueno, creo que vamos a hablar más adelante, pero esto me lleva a un punto bien importante, que es la conferencia que vamos a tener este día por la tarde, en la cual vamos a tener una presentación de las experiencias de presupuesto por resultado en América Latina, que esto como que nos permite cerrar el círculo, ¿verdad?, de la evidencia a lo largo del ciclo de política pública y cómo se emplea para tomar las decisiones importantes de asignación de recursos en base a los resultados y efectos que está teniendo una determinada política. El presupuesto por resultados se enmarca en todo un enfoque mucho más amplio, que es la gestión por resultados, y que es también
tomar en cuenta los resultados para ir desarrollando una gestión efectiva, una gestión eficiente, una gestión de gobierno efectiva y eficiente. Entonces, lo vamos a tener con el señor Roberto García López del Banco Interamericano de Desarrollo, que es un experto que ha trabajado en gestión por resultados por más de 15 años. Y vamos a contar con los comentarios y también los avances y perspectivas para El Salvador en este tema por parte del ministro de Hacienda, el señor Nelson Fuentes, ya que sabemos que también es un proyecto que ha estado en El Salvador en diseño y todavía empezando su implementación, pero no arranca, ¿verdad? Entonces queremos conocer un poco qué avances y qué perspectivas hay para cuándo se prevé que sea implementado. Tenemos que hacer una pausa, pero al regresar me gustaría que hablemos, Emil y María Elena, sobre quiénes están llamados a producir esta evidencia, cómo se pueden articular las universidades, las academias, los centros de investigación con el gobierno, si el gobierno mismo produce evidencia y cómo la utiliza, pero también de la evaluación, que es importante, qué significa evaluar las políticas públicas por la complejidad y las dinámicas de nuestras sociedades, y también esto de la gestión por resultados. Es interesante saber cómo un presupuesto se gestiona en función de resultados y se logra lo que se planifica y lo que se está presupuestando. Una pausa, regresamos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos hablando de evidencia y políticas públicas con Emil Salim del Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE en México y María Elena Rivera, coordinadora de programas de estudios sobre políticas públicas de Fundaungo. Ahora, retomando un poco esta idea, Emil, del bloque anterior, hemos hablado un poco en qué consiste la evidencia, su utilidad en función de las actividades del gobierno y este acercamiento entre el ámbito científico con el ámbito político, pero también no menoscaba las relaciones sociales y los vínculos con la ciudadanía, que es importante, la deliberación pública. Pero en el tema de la evidencia, ¿quiénes están llamados para construir la evidencia? ¿Es una tarea únicamente de los gobiernos o se apoyan de las universidades, se apoyan de tanques de pensamiento? ¿Quiénes pueden trabajar en esto? Pues en realidad es una responsabilidad compartida. No recae solamente en el gobierno, aunque sin duda el gobierno es un actor indispensable para fortalecer el uso de la evidencia. Al final son ellos quienes van a tomar las decisiones, pero se complementa mucho con universidades, con tanques de pensamiento, con organizaciones de la sociedad civil, que de pronto entre sus líneas de acción se encuentran, bueno, precisamente generar evidencia, aunque muchas veces con otro nombre, ¿no? Por ejemplo, pienso alguna organización civil con una vocación de investigación periodística. Por ejemplo, bueno, se encontró que tal y cual cosa, ¿no? Entonces, por ahí entra la evidencia, que esa es otra forma de entender la evidencia. Creo que tiene dos fuentes, en realidad. Por un lado, el conocimiento científico y por otro lado, la argumentación jurídica también, ¿no? Entonces, también es una cuestión discursiva de pronunciamientos y de una construcción de argumentos que se acerquen cada vez más a la objetividad de los hechos. ¿Se considera, Emil, un poco, solo tomando esa idea, me pareció muy interesante, que constituye un reto para los políticos, los hombres y mujeres que están tomando decisiones como gobernantes, me refiero a presidentes, ministros, en que confluya su argumentación, su sustento jurídico con este sustento en evidencia? Porque en muchas ocasiones se lanzan al aire muchas frases, muchas ideas, muchos discursos, pero no necesariamente tiene un arraigo en hechos concretos o en evidencia concreta. Exactamente, y eso es precisamente lo que la política pública basada en evidencia trata de evitar, ¿no? Dejar atrás un poco las cuestiones de la ocurrencia, realizar una política solamente porque fue una promesa de campaña, por ejemplo, pero sin saber si atiende un problema real. Entonces, lo que se busca es trascender eso. Y como decía Vildavsky, que era un teórico de las políticas públicas, de pronto el análisis de políticas públicas, sobre todo el de evidencia, es como decirle la verdad al poder, hablarle con la verdad al poder, ¿no? Por supuesto, la verdad entendida desde la evidencia, ¿no? Desde la objetividad de los hechos. Ahora, hay un asunto que me llama la atención y me permite transitar, María Elena, que nos comente un poco de lo que Emil ya nos ha estado diciendo de la evidencia y la relevancia que tiene para el gobierno y las actividades cotidianas. Es
¿Cómo surgió esta iniciativa de Fundaungo de hacer la Semana de las Políticas Públicas? Me mencionó que el año pasado también se desarrolló esta actividad, tuvieron participación de representantes de la Secretaría Técnica, entiendo que para esta semana será igual, tanto la Secretaría Técnica como el Ministerio de Hacienda, pero ¿cómo surgió esta idea de hacer una semana para discutir estos temas de las políticas públicas, levantamiento de información y evidencia para las actividades? Sí. Bueno, en realidad fue inspirado también en experiencias internacionales que se dan en Reino Unido, Battle of Ideas, se dan también en Perú, que se llama la Semana de la Evidencia, y en México, que tienen la Semana de la Evaluación. Entonces, creemos que era una oportunidad y una iniciativa ideal para El Salvador para posicionar estos temas de la necesidad de evidencia en lo largo del ciclo de política pública y poder conocer experiencias de otros países, pero también conocer, ¿por qué no?, los avances y retos que estamos teniendo en nuestro país. Quisimos ampliarlo a todo el ciclo de políticas públicas porque creemos que no solo es evaluación o no solo la parte de monitoreo, sino que también hay muchos programas que no sabemos de dónde surgieron, si de la imaginación de alguien, pero se están implementando, insumen una gran cantidad de recursos, pero no hay un diagnóstico que lo respalde y lo sustente, una evaluación ex ante o de pertinencia que nos diga si está bien diseñado o qué. Entonces, por eso surgió esta idea y quisimos, desde que concebimos e hicimos la primera semana de las políticas públicas con base de evidencia, que fuera algo que se repitiera, al igual que en estos países, año con año. Y es por eso que estamos en esta segunda edición y no solo es Fundaungo, sino que también contamos con importantes socios que nos están auspiciando, como la Embajada de Canadá, la iniciativa Think Tank, el PNUD, el Banco Interamericano de Desarrollo. En esta ocasión se nos suma como socio también auspiciador la Escuela Nacional de Formación Pública, que está alojada en la Secretaría Técnica de Planificación de la Presidencia, la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas y la Universidad Don Bosco y la Escuela Superior de Economía y Negocios. Entonces, es un evento que cuenta con la participación de varios socios que están impulsando, que se encuentran también produciendo investigaciones y que ven la necesidad de posicionar estos temas en la agenda para que formen parte de toda la gestión pública. ¿Cómo se va a distribuir un poco las actividades, María Elena, en función de qué objetivo persigue cada una de las actividades y específicamente también cómo lograr esa intercomunicación con el gobierno y con otras instituciones, como usted ha mencionado, algunos agentes externos, cooperantes, otras universidades o centros académicos en el país, para que esta discusión no solo se mantenga por un periodo en concreto, sino que sea algo de la cotidianidad, de la rutina misma del trabajo de un gobierno? Claro. Bueno, hemos elegido temas que son importantes en la agenda pública, que están en implementación, y otros también que nos interesa y que vemos importante posicionar. El día de ayer tuvimos la conferencia inaugural y se presentó el cumplimiento de los ODS en América Latina, los avances y desafíos, y se mostró no solo los ODS, sino también toda la estrategia de monitoreo y evaluación que una agenda de estas dimensiones internacionales requiere para darle seguimiento, porque algo que mencionaba el especialista que presentó sobre esta conferencia fue que un reto de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en su momento, algo innovador de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en su momento y que mantiene los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero incluso lo ha profundizado, es poner metas y poner objetivos e indicadores específicos que tienen que cumplir. No solo son enunciados con buenas intenciones, sino que fija y traza un camino y traza una meta hacia donde se quiere llegar. Entonces, una iniciativa de este tipo necesita tener monitoreo y evaluación para saber si estamos dirigiéndonos en la dirección correcta. Esta fue ayer, pero pueden ingresar a las redes sociales de Fundaungo en Facebook, estamos como Fundaungo y está porque se transmiten todos los eventos por Facebook Live, entonces pueden ver el video, queda registrado y pueden verlo nuevamente. Ahora, en unos momentos, vamos a estar en la Escuela Superior de Economía y Negocios y vamos a abordar la importancia de evaluar y monitorear las políticas públicas. Vamos a contar con la participación de Emil Salim para presentarnos un poco, ¿verdad?, algunos casos, algunas experiencias. También va a estar el economista de país del Banco Interamericano de Desarrollo para hablar sobre los mismos temas.
y el licenciado Eduardo Urquía para presentar la experiencia de monitoreo electoral del 2018 que llevó a cabo en Fundaungo. En la tarde, como ya habíamos comentado, vamos a tener la conferencia de presupuesto por resultados, se va a desarrollar en el Hotel Crown Plaza y vamos a contar con la participación como comentarista del Ministerio de Hacienda. Mañana en la Universidad Centroamericana vamos a tener un panel sobre los avances y retos en la formación y aprendizaje del monitoreo y evaluación, que eso está bastante relacionado con esta responsabilidad compartida que mencionaba Emil. Es necesario tener también gente que conozca estos temas, que pueda llevar a cabo monitoreo y evaluación, no solo en el gobierno, pero sí es importante, sino que también en la academia y en centros de pensamiento de la sociedad civil. Y ahí nos va a acompañar Carlos también. Bueno, sí, será un gusto estar con ustedes acompañando en ese proceso de discusión y de los temas que unen a las universidades con las instancias gubernamentales y con las instancias técnicas que estudian estos temas. Tenemos que hacer una pausa, pero me gustaría al regresar, María Elena, Emil, que hablemos un poco de la importancia de la evaluación, porque es necesario evaluar los programas de los gobiernos, por qué no es parte de la cultura en algunos lugares de la administración pública y por qué es necesario monitorear lo que hacen las diversas instituciones del gobierno continuamente y en qué ámbitos es necesario hacer estas observaciones. Una pausa, regresamos. Último bloque de la entrevista que tenemos esta mañana con Emil Salim del Centro de Investigación y Docencia Económica del CIDE en México y María Elena Rivera, coordinadora del programa de estudios sobre políticas públicas de Fundaungo. Hablamos sobre la evidencia y las políticas públicas. Ahora, Emil, hablemos un poco de la relevancia de la evaluación. ¿Por qué es necesario evaluar las acciones de los gobiernos? Mencionaba un poco, María Elena, y nos podrías ampliar esta experiencia que en México se tiene la semana de la evaluación. En esas circunstancias en México, ¿qué programas o qué acciones evalúan? Particularmente en esta coyuntura que está por salir la presidencia de Peña Nieto y va a asumir Andrés Manuel López Obrador, ¿qué aspectos se deberían de evaluar de esas acciones de un gobierno que termina pues, sus 6 años de gestión? Ok, bueno, en México se ha articulado todo un andamiaje institucional para evaluar las políticas públicas. Desde mediados de la década pasada, sobre todo con la publicación de la Ley General de Desarrollo Social y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se comenzaron a articular ciertas instituciones que volvieron un mandato la evaluación de las acciones del gobierno. Entonces se erigió el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, cuyo mandato es coordinar las evaluaciones de todas las acciones del gobierno en lo tocante al desarrollo social, al combate a la pobreza. Y también, bueno, la Secretaría de Hacienda tiene una unidad de evaluación, que es donde precisamente se coordina el presupuesto basado en resultados también, ¿no? Donde se evalúan todas las políticas que no son de desarrollo social, de infraestructura, desarrollo económico, etcétera, ¿no? Otras tantas. Es decir, en México tiene entonces un sistema de evaluación institucionalizado y que observa diferentes tipos de programas. Por la experiencia, Miles, en este caso, ¿cuáles constituyen como prioridades para hacer las evaluaciones? ¿Programas más de carácter social o económico o más de infraestructura? Todos se evalúan, pero me parece que las evaluaciones que son más discutidas son las de desarrollo social, ¿no? Las que coordina el Coneval. Aun cuando todas las políticas se tienen que evaluar, tenemos algo que se llama el PAE, que es el Programa Anual de Evaluación, donde a raíz de un acuerdo entre el Coneval y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se decide qué programas van a ser evaluados y con qué metodología. Es decir, será una evaluación de diseño, una de procesos, una de consistencia y resultados, una de impacto quizá. Y eso es un poco lo que sucede. Ahora, sobre la semana de la evaluación, que me preguntabas también, pues fue una iniciativa del CLEAR para América Latina y el Caribe en 2015, a raíz de que fue el Año Internacional de la Evaluación, de acuerdo con la ONU. Entonces, bueno, se tuvo la idea en CLEAR de hacer un llamado a realizar eventos sobre evaluación en México. Y lo mismo sucedió en 2016, los dos con muy buenos resultados. Para 2017 decidimos hacer un evento regional. Es decir, se hizo un llamado a toda América Latina y el Caribe para que se hicieran eventos durante una semana en específico
acerca de evaluación de políticas públicas y temas similares. Y lo mismo en 2018, y afortunadamente cada año ha sido mejor que el anterior, registrando más eventos, más organizaciones involucradas, mayor participación. Ahora, en función un poco de esta idea que menciona Emil, que hay una semana de evaluación y que hay un sistema, mencionaba el Coneval, como un sistema que evalúa programas de desarrollo social, programas también económicos. Lo pienso, trato de articularlo, Marilena, para el caso de El Salvador, con sus características y sus particularidades, pero me lleva a esta pregunta: ¿por qué es necesario que el gobierno de El Salvador evalúe cada uno de sus programas y sus intervenciones? Estamos en un contexto, en una coyuntura previa a la campaña electoral, saldrán muchos temas de qué hizo o qué dejó de hacer un gobierno, pero más allá de eso es por qué es fundamental que la evaluación se mantenga en el tiempo, independientemente quién llegue o qué partido llegue a la gestión del gobierno. Porque tenemos que saber si en realidad los recursos están siendo bien asignados, están siendo bien invertidos. Tiene que permear una lógica de efectividad en la gestión pública para dar las respuestas a las demandas ciudadanas, y cada vez en contextos democráticos, que esperamos que haya cada vez mayor participación ciudadana, toda la población exige más y más a los gobiernos estos resultados, y esperamos avanzar, ¿verdad?, hacia ese, en donde tengamos ciudadanía empoderada que pida la rendición de cuentas, ¿verdad? Pida la rendición de cuentas a los gobiernos para saber si están haciendo las acciones que deben hacerse y están teniendo los resultados y objetivos que se han trazado. Entonces, es necesario que la evaluación sea no solo por los programas. Generalmente en El Salvador hay programas que han sido evaluados, pero generalmente son los que cuentan con financiamiento internacional, sí, porque el financiador lo exige. Tenemos el programa de transferencias monetarias condicionadas, que creo que es un ejemplo paradigmático en El Salvador, que sí inició con un diagnóstico, que sí fue acompañado de monitoreo, que tiene evaluaciones de impacto, pero son contados con los dedos de las manos los programas que tienen estas experiencias y de los cuales tenemos registro de sus resultados y cómo han ido avanzando. Y no solo tiene que ser en la política social, es necesario también ampliarlo en el campo de seguridad ciudadana. Son miles de millones de dólares que han sido invertidos a lo largo de una década probablemente, y no tenemos certeza qué efectos, qué resultados han tenido todos estos programas que se han dado en prevención de la violencia y en seguridad ciudadana en general. Por lo tanto, creemos que es bastante importante que se desarrolle la evaluación, el monitoreo, también en toda la gestión del gobierno. Estoy por finalizar la entrevista, pero hay un aspecto particular, Marilena, y le consulto, es cómo participamos los ciudadanos, las ciudadanas en estas evaluaciones. Sabemos que es una tarea, y ya Emil también lo ha mencionado, hay un sistema, hay burócratas, hay personas dedicadas a esto, pero ¿cómo los ciudadanos participamos en este proceso de evaluación? ¿De qué manera lo hacemos o cómo se puede involucrar que las acciones de los gobiernos sean en beneficio de la comunidad, del colectivo? Sí. Bueno, yo creo que primero informándose, ¿verdad? Es bastante importante contar con ciudadanos informados. El tipo de espacios como la Semana de las Políticas Públicas con Base en Evidencia da lugar a que se informe y a sostener debates sobre este tipo de temas, pero también aprovechar los canales, haciendo un buen uso, que ya están abiertos, como de transparencia y acceso a la información, en donde, si bien todavía falta camino por recorrer, pero se han hecho avances considerables en los últimos años. Por lo tanto, se puede tener acceso a información pública sobre evaluaciones, sobre datos administrativos que nos permitan también conocer cómo están funcionando todos estos programas. Y no solo hay que verlo a nivel central. Hay que recordar que también la Ley de Acceso a la Información atañe a las municipalidades, y que son las que están más de cerca con el ciudadano. Por lo tanto, es más fácil saber cómo están las políticas locales funcionando, y creo que a partir de este tipo de acciones la ciudadanía puede irse involucrando poco a poco, ir exigiendo resultados, ir exigiendo rendición de cuentas de sus mandatarios. Muy bien, quiero darle las gracias por haberme acompañado, Marilena. Ha sido un gusto por haber estado conmigo esta mañana. Emil, también ha sido un gusto, un agrado porque me hayan acompañado y desarrollar estos temas de la evaluación de las políticas públicas y el análisis de estos aspectos, y también muchos éxitos en las actividades que van a estar desarrollando en el transcurso de esta semana. Será hasta mañana, 6:30 República.